Bienvenido a tu radio Eugenio Espejo del Colegio de Periodistas de Pichincha. Es así como nosotros te damos la más gratificante bienvenida para que formes parte de esta hermosa comunidad. Hola, hoy te damos la bienvenida a 50 años de historia, un espacio creado para ti. Aquí exploraremos hechos, personajes, anécdotas y momentos que marcaron nuestras vidas. Cada episodio, un nuevo tema, cada historia, una nueva forma de entender el pasado. Acompáñanos y descúbrelo junto a nosotros. Buenos días, un gusto saludarle, estimada audiencia, desde el programa 50 años de historia en homenaje al Colegio de Periodistas de Pichincha en su 50º aniversario. A través de la radio Eugenio Espejo nos comunicamos y nos ponemos a disposición de ustedes, señores audio escuchas, para que se comuniquen, para que nos sigan. Será un placer contar con ustedes. En esta oportunidad y siguiendo la secuencia que ya lo veníamos realizando, tenemos la presencia de nuestro expresidente, el distinguido y especial invitado Wilson Zurita Rodríguez, quien por supuesto nos contará sus anécdotas, sus aportes, sus experiencias como expresidente, y le preguntamos inicialmente, ¿cuál es tu perfil, Wilson? Hola, Marti. Buenos días. Amigos oyentes, amigos televidentes, muy buenos días. Yo debo empezar agradeciendo la gentileza de la presidencia del Colegio de Periodistas de Pichincha en la persona de Marta Roballo. Saludar a todos los colegas periodistas de la provincia de Pichincha, sean o no colegiados, a los colegas periodistas de todo el Ecuador, América y el mundo, porque nuestra profesión es universal. Bien, empecemos desde el momento en que yo pisé el Colegio de Periodistas de Pichincha. Fue precisamente para solicitar que tengan la gentileza de informarme qué requisitos debo cumplir para pertenecer al colegio. Siempre fue mi anhelo cuando aún era estudiante universitario. Aquí tuvieron la bondad de atenderme y decirme que requerían el título con el correspondiente registro en la Cenecit. Así lo hice, presenté los papeles y se me atajaron el original del registro de la Cenecit. Ya. Digo, pero yo quisiera tener eso en mi casa. Y claro, me dieron la opción de que presente un certificado por una notaría, que esté debidamente protocolizado en una notaría. Entonces ahí pude recuperar el original, que lo tengo embarcado, y aquí reposa en los archivos el documento protocolizado. Ya. Bueno, tuve el honor de afiliarme en la administración de Yolanda León. Yolanda León. También fue representante de la Federación Nacional de Periodistas del Ecuador. Así es. Me afilié al colegio. Yo dije, nunca hay que preguntar qué hace el colegio por mí, sino qué hago yo por el colegio. Exactamente, de acuerdo. Entonces, con esa premisa, yo dije, a ver, ¿en qué puedo servir? Ya. ¿Sí? Y bueno, por allí dieron ciertas actividades, que se cumpla algo, que se cumpla aquellas cosas que requería a mediano y largo plazo el colegio, incluso a corto plazo. Pasó una nueva administración y para la tercera, contando desde la mía, que primera vez yo acá en el colegio, el doctor René Espín Lamarck, yo no lo conocía a él. Ya. ¿Sí? Y él tuvo la gentileza de visitarme en mi oficina cuando yo era relacionista público de la Asociación de Fútbol Amateur de Pichincha, Ya. para invitarme a participar de las elecciones en el año 2008. ¿Sí? Entonces participamos. Obvio, fue en el diciembre del 2007, pero el periodo, como dice estatutariamente y reglamentariamente, el 5 de enero debíamos posesionarnos. Efectivamente, le acompañé como vocal. Ya. Creo que era cuarto vocal. No recuerdo exactamente qué número de vocal. ¿Y por qué no recuerdo? Porque no le di la importancia que aparentemente no debería dejar de tener. Claro. Porque la misma responsabilidad tiene el presidente
como cualquiera de los vocales, sin importar la prelación o el orden de prelación. Así es. ¿Sí? Porque incluso en la misma norma, el estatuto manifiesta que, si mal no recuerdo, en el artículo 47 del estatuto, manifiesta que los miembros del directorio somos responsables de todo lo que decidamos en directorio. Solamente varía en la parte económica, que son responsables tanto el presidente como el tesorero, o la presidente y la tesorera, según sea el caso. Pero el resto de vocales sí tenemos la misma responsabilidad, si les autorizamos o no a algo. Y obviamente síndico, secretario, vicepresidente, etcétera, etcétera. Pero no me preocupa aquello. Yo digo, uno actúa con manos limpias, transparentando las cosas, no por debajo de la mesa, no a hurtadillas, no entre gallos y medianoche, sino en sesiones de directorio. Lo que no me gustó fue que el 4 de enero, cuando nos posesionamos del año 2008, viernes, en el auditorio grande, después de la ceremonia, la gente se puso a arreglar y a acondicionar el local. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? Claro. Al otro día, 5 de enero del año 2008, en esa época, presidente constitucional de la República del Ecuador, el señor economista Rafael Correa Delgado, vino a hacer su sabatina acá. Ah, mira, eso es un hito importante. Entonces digo, no tenemos por qué entregarnos al poder ni económico ni político. Ya. Esa no es la función del periodista. Ujú. De suerte que yo no vine a la sabatina. Ah, No, yo no vine. ya. No vine a la sabatina porque dije, pero le escuché. Obviamente, como eran transmitidas en directo las sabatinas, le escuché al señor presidente de la República y me encantó una cosa que dijo, que él respetará a los señores periodistas que son los únicos obligados a generar opinión pública, los colegiados Ya. y los profesionales. Ujú. ¿Sí? Le digo, qué bien para evitar que aquellos disque periodistas que porque estaban con una grabadora ya se creían periodistas. Yo recuerdo al maestro Carlos Rodríguez Coll que decía o motos con grabadora. No eran titulados, tampoco eran profesionalizados como en el año 1975 que apareció o se publicó la Ley de Ejercicio Profesional y por ende el nacimiento de los colegios provinciales para a su vez el nacimiento de la Federación Nacional de Periodistas del Ecuador, Así es. que dice en el artículo 1, ¿quiénes somos periodistas profesionales? Manifiesta la Ley de Ejercicio Profesional. Entonces sabemos que son los graduados de universidades del país o del exterior y los que se hayan profesionalizado a través del Ministerio de Educación, demostrando 5 años de ejercicio en medios de comunicación. Entonces, bien, dije yo, correcto, me parece lo mejor que un presidente de la República haga eso y que se respete la ley de ejercicio profesional. Ya era hora. Resulta que como a los 15 días de aquello, tuvimos sesión de directorio y entre los documentos que nos entregaron para esa sesión constaba una carpeta en donde se manifestaba que el presidente de la República estaba solicitando en la Corte Constitucional, antes llamada Tribunal Constitucional, en donde se pedía la declaratoria de inconstitucionalidad de la obligatoriedad de afiliarse a los colegios provinciales y que se elimine el artículo, si mal no recuerdo, 27 de los periodistas. Porque igual cosa sucedía con los demás colegios provinciales de las distintas profesiones. Por supuesto. ¿Sí? Solamente cambiaba es el número de artículos que obligaba al ejercicio de la profesión. ¿Sí? Ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahí empezó la persecución a periodistas, empezó persecución a educadores, a abogados, a médicos. Recordemos que los médicos trabajaban 4 horas diarias y luego les pasaron con el mismo sueldo a trabajar 8 horas diarias. Quiso formar sus propios gremios profesionales
Y se dieron cosas anecdóticas, como por ejemplo, el Colegio de Abogados de Pichincha tuvo sus elecciones en el Tribunal Electoral de Pichincha. Mm, Me invitan algún compañero o algún amigo abogado que había elecciones en su colegio y me fui a saludarles, ¿no? A los profesionales del derecho, ¿no? A los juristas ecuatorianos. Y me dicen, no, las elecciones no son aquí, son en el Tribunal Electoral. Y yo, ¿qué tiene que ver el Tribunal Electoral? Si el claro. Colegio de Abogados no es Pues, organismo político. Público tampoco, claro. Entonces, ¿qué tiene que hacer allá? Pero bueno, esas eran las decisiones del señor Correa, ¿no? Ya. Formó su propia unión de educadores, ¿no? La red de maestros. Mm. Formó su propia El central. Foro de Abogados, que es Por otra supuesto. organización que Y se creó recordemos en que esa época. para ejercer nuestras funciones teníamos que presentar el carnet de afiliación al respectivo colegio. Claro, ¿Sí? así era. Entonces, para cumplir con el pago de las cuotas mensuales que cada directorio así lo dispone, se enviaba la nómina a la institución donde trabaja el periodista, el comunicador, para que de su remuneración le sean descontados la parte que le corresponde al Colegio de Periodistas de Pichincha. Ya. Y el tesorero o tesorera acudía a la institución o empresa a retirar su chequecito por concepto de cuotas de los periodistas que laboraban en esa entidad. ¿Sí? Excelente. Y lo Ya. propio sucedía con abogados, con arquitectos, etcétera, etcétera. Ujú. Desde el mes de mayo del 2008, que dejó de ser, 14 de mayo, dejó de ser obligatorio la afiliación a los colegios provinciales, han ido en capa caída no solamente los colegios de periodistas del país, sino los colegios profesionales de la República. Así es. Quiso tomarse el Colegio de Periodistas a través de la Federación Nacional, tener su propia Federación de Periodistas, el señor presidente Correa. Pero hubo una lucha dura para nosotros mantener nuestra, no podría decir independencia porque en el periodismo no existe independencia, pero mantener nuestra propia identidad de periodistas. Pero claro, nuestro estatuto prohíbe hacer injerencia política, ¿no? Así es. Pero como persona natural, bien puedes, Ujú. Claro, pero no claro que involucrar sí. al colegio o a la institución. federación Ujú. en un evento político. Pero bueno, podríamos decir que se hizo escuela, se convocó a elecciones después de los 2 años, conforme dispone el estatuto, ¿no? Ujú. En la segunda quincena de noviembre de cada 2 años, el directorio convoca a una sesión de directorio, valga la redundancia, para elegir tribunal de honor para que este a su vez tenga a su cargo la elección del próximo directorio. Ya. Lamentablemente no hubo inscripción de listas por aquello de que no era obligatorio la colegiatura. Terrible, es decir, que fue una consecuencia nefasta Por de supuesto. totalmente. Se hizo una segunda convocatoria. No hay elecciones, no hay listas inscritas. Qué terrible. En el estatuto y en el reglamento de elecciones da la facultad de autoprorrogarse en funciones. ¿Y ahora qué hacemos? No podemos. ¿Qué hacemos? Nuestro periodo terminó en el año 2010, enero del 2010. ¿Qué hacemos? Y no ha habido elecciones. Fue menester convocar a una asamblea provincial para que ésta determine qué va a pasar. Ya, Nos prorrogaron en funciones por 1 año más. ya. Continuamos con el trabajo y se convocó a elecciones. Ya tengo otra anécdota. Aquí he pasado por muchas anécdotas, por muchas situaciones muy importantes, muy bonitas de recordar también. Claro. Y ya terminábamos el periodo, se abrió el plazo para las inscripciones y una de mis fuentes informativas, porque también hago deporte y tenía a mi cargo el deporte amateur y mi fuente obviamente era la Concentración Deportiva de Pichincha. Claro. Y la compañera Susana Piedra, que era directora o asesora de comunicación de la Concentración Deportiva de Pichincha, me dijo que le respalde, que la apoye, que ella quiere ser presidente del colegio. Ya. Le digo, claro, encantado. Yo no tengo problema, no tengo compromiso con nadie. Yo ya termino la administración y listo. Entonces, del rato que la señora estuvo ya elaborando su lista, estatutariamente se expresa que un
periodista afiliado debe auspiciar la lista, debe ser socio activo, Ajá. debe auspiciar la lista. Entonces le dije a Susana, le digo, mire, Susa, yo le auspicio la lista. No, me dijo, le agradezco, pero a mí me interesa que usted esté adentro, quiero que me acompañe en el directorio. Ya, Sorpresa para mí. claro. Yo, ah, caray, no habíamos hablado de eso, te veo que le respalde, pero no como candidato, no, ahora le pido que me ayude como candidato. Ya. A ver, el estatuto no me prohíbe. Ojo, porque a nivel provincial uno puede optar por la reelección, mientras que a nivel de la Federación Nacional de Periodistas del Ecuador no hay reelección, sino hasta después de un periodo. Ajá, Entonces ya. acá puede ser indefinidamente. Le acepté la candidatura a la compañera como vocal, pero ella me ascendió de vocalía. Creo que ahí sí ya fui el tercero. No, primer vocal fui. Ya. Primer vocal fui. Ujú. Y luego ella pidió licencia. Solicitó licencia porque por ética debía haber solicitado licencia. ¿Por qué razón? El compañero vicepresidente de la época se portó grosero con ella. Oh, O sea, no hubo respeto mínimo a la persona, no hubo respeto a la presidencia del colegio y tampoco respetó el código de ética, ¿no? ya. Entonces, en vez de ser compañero que ayude en las labores, fue disociador. Entonces, se ofició al Tribunal de Honor del colegio. Ujú. Entonces, como había conflicto de intereses, la señora Susana Piedra no podía seguir al frente del colegio. Estatutariamente, ¿a quién le correspondía? Al vicepresidente. Pero como el vicepresidente estaba encausado en una supuesta agresión verbal, maltrato a la señora presidente de la época, Ujú. tampoco podía ejercer la función. Ay, terrible. ¿A quién le corresponde? Al primer vocal. Ujú. Asumí yo interinamente la presidencia del colegio. Se reunió el Tribunal de Honor, entre quienes estuvieron fue, si mal no recuerdo, Andrés Carrión, estuvo, que en paz descanse, José Luis Castillo, José Granizo Cisneros, Ujú. también ya desaparecido el compañero Jorge Taurino, el compañero Jorge, Jorge, ¿qué? vaya, ya fue el apellido. Un gran García. Jorge García Romo, Jorge Ya. García Romo, Ujú. también integró el Tribunal de Honor. Y el fallo de ellos fue que se le sancionaba al compañero. Oh, Se le sancionaba al compañero, era por un año, porque no da más de eso el estatuto. ya. O le expulsan o va un año suspendido. Ya. ¿Sí? Ese fue el trabajo del Tribunal de Honor. Entonces, como el señor estaba ya sancionado o estuvo sancionado, la compañera Susana Piedra retoma la presidencia y la vicepresidencia quedaba vacante. No podía sino ejercer el primer vocal. Me tocó asumir la vicepresidencia. Ya. Me tocó asumir la vicepresidencia y esperando que se reincorpore el compañero, nunca lo hizo. Nunca lo hizo porque yo tengo que regresar a mi puesto de primer vocal para que el señor vicepresidente de la época asuma la titularidad de sus funciones, pero no lo hizo. Ujú. Nunca apareció. Terminamos la administración, como vicepresidente concluí, vinieron nuevas elecciones. Pero a la par, la dirigencia nacional ya me había tomado en cuenta para que integre el Comité Ejecutivo Nacional. Ya. Y fue precisamente en la administración de Marcelo Larrea Cabrera, que estaba en la presidencia de la Federación. Estatutariamente, el Comité Ejecutivo puede llenar las vacantes que se presentaren, así Ya. como el directorio provincial llenar las vacantes que se presentaren, ¿no? Entonces, me puso como octavo vocal suplente de la Federación Nacional. Fui el último. ¿Sí? Ya. Entonces, como dije al principio, no importa la prelación del cargo o la función, lo que importa es el trabajo fructífero en beneficio de la institución Por y de sus agremiados. supuesto, de acuerdo. Sí. Después en otro comité ejecutivo ya me pusieron de vocal principal, ¿ya? Ujú.
Ujú. Posterior a ello, ya me pusieron de secretario de actas. Ya. Y por ahí dijo que, perdón la falta de modestia, pero la verdad fue esa. Hay documentos, es parte de la historia de la federación. Ujú. Dijeron que yo siga como secretario de actas. Dije, no, el estatuto no permite reelección. Como sí me sé un poquito lo que dice la norma nuestra, les dice, ve, entonces vos debes ser el síndico, me dijeron. Si te sabes los estatutos, que seas el síndico, hasta ahí les puedo acompañar, pero no puedo ser secretario de comunicación. Ya. Y fui síndico. Ujú. Acá en Pichincha había que elegir nuevamente un directorio y se postula el doctor Marco Villarruel, Ajá. maestro de muchísimos de los colegas. Así es. Y claro, Marco, que sea el presidente. Y me honró lo que dijo Marco para aceptar la presidencia. Pero hermano, pero con una condición, no venga a estar con condicionamientos. Vas a trabajar por los compañeros. Ya fuiste maestro nuestro, ahora que seas nuestro presidente. Con una condición. ¿Cuál? Le dijo la compañera Susana Piedra, que estaba terminando su reelección. Que Wilson Zurita me acompañe en la vicepresidencia. Oh, mira. O sea, yo me sentí honrado que un maestro o ex maestro mío me pida ser su compañero de Por fórmula. supuesto, Claro. claro que sí. Porque, por ejemplo, en mi primera administración, cuando fui vocal del directorio, quien fue vicepresidente, que en paz descanse, Sami de la Torre, también fue profesor nuestro. También, por Claro, supuesto. Sí, entonces sí, yo, sí. yo orgulloso, ¿no? Como te dije al inicio de esta charla, yo no lo conocía a René Spin, ¿ah? Pero sí a Sami de la Torre, que fue mi profesor, Ujú. ¿ah? Entonces, nuevamente me sentí honrado que un maestro mío me diga, "Ve, acompáñame". Como diríamos en la esquina del barrio, yo chinchoso estaba que un ex profesor mío me llame. ¿Por qué será? ¿O por Claro, qué sería que dijo, es indudable que había mérito, ¿no? Por claro, supuesto pienso que que sí, sí, pienso que claro. sí? Ujú. Que debía haber cometido 1000 errores y apenas un acierto es posible. Ujú. Lamentable o ventajosamente soy un ser humano que me pude haber equivocado y me seguiré equivocando. Ujú. Como hace 2 años que también me equivoqué, ya les voy a comentar el tema. Y seguíamos trabajando por el colegio, seguíamos trabajando por la Federación Nacional. Pero todavía no pensábamos en el cincuentenario de la fundación del colegio. No, pues. Y ventajosamente nos corresponde en la administración de Marta Roballo, no digo el festejo, sino la celebración de los 50 años de dura lucha. Así es, así es. En la época de la administración del señor economista Rafael Correa, fue dura la lucha por este tema de la ley de comunicación. Se trabajó en el Ministerio de Trabajo con las comisiones sectoriales y ahí tengo que darle crédito a la compañera Susana Piedra, ¿no? Ya trabajó ahí, para que a los periodistas de comunicadores nos ubiquen en la misma categoría que cualquier otro profesional académico, Así, porque claro, antes nos es tenían algo. como no profesionales, Ujú. inclusive hablaban de periodistas bachilleres, ¿sí? Imagínate, claro. O sea, niños de colegio que apenas están besando sus 17, 18 años, tener una responsabilidad de Por orientar supuesto. el criterio, la noticia. Entonces, Es eso nos algo ubicó con un salario aberrante. básico de $800, como cualquier otro profesional. Ya, Incluso antes de aquello, recordarán los compañeros que se dio la ley de escalafón. Todo el mundo se vino a afiliar. Todo el mundo se vino a afiliar porque había que ser afiliado a un colegio profesional. Y el sueldo básico de cualquier profesional era de 1 millón de sucres. Ya lograron ganar esa remuneración en las instituciones públicas que laboraban los compañeros y se olvidaron del colegio. qué pena, Se qué olvidaron pena. del colegio. Ujú. ¿Ya? Entonces, se ha trabajado, ¿no? No hemos dado dura lucha, sino hemos enfrentado. No quiero decir dura lucha, porque todas las luchas son duras, Así es. pero se ha puesto el pecho a las balas, ¿sí? Y siempre he dicho, hay generaciones atrás nuestro, Ujú.
Por eso se invita a las nuevas generaciones que vengan y se pongan el chaleco de periodistas. Así es. Que vayan a la academia, porque miren, ¿por qué el Ministerio de Educación, o mejor dicho, en la dictadura del señor general Guillermo Rodríguez Lara, se dio chance para que quienes hayan ejercido la profesión durante 5 años consecutivos, debidamente certificado por el medio, y eso fue durante 180 días, ¿no? Según dice la ley de ejercicio profesional, entre las disposiciones transitorias. Entonces, porque como yo decía antes, se les llamaba o motos con grabadora, decía el maestro, insisto, Carlos Rodríguez Col. Ahora digo yo, los o motos con celular. Así es. Van con un celular, ya dicen ser periodistas, Ujú. y no son de academia. Así ¿Sí? es. Es importante que a los 50 años de estar trabajando en esto, hacer un retoque a la ley de ejercicio profesional, hacer un retoque al estatuto de la federación. ¿Con qué finalidad? Porque allí nos habla de periodistas profesionales, licenciados en periodismo, en comunicación, etcétera, etcétera. Pero no habla en términos generales, porque antes era la Escuela de Periodismo, Escuela de Ciencias de la Información, después ya hablamos de Facultad de Comunicación Social, Ujú. ¿cierto? Así es. Entonces, es importante incorporarles a los profesionales del diseño gráfico. Es gente que trabaja con nosotros, sobre todo en los medios impresos, Ujú. ¿sí? Ujú. Porque no deben estar aislados. Ellos no tienen un colegio profesional, pero les pueden acoger en su seno los colegios provinciales de periodistas. Claro, ahí la esencia es hacer una reforma de estatutos y tú sabes, es un poco establecer una hoja de ruta en donde sea la federación como nuestro órgano rector quien pueda solicitar estas reformas. Sin embargo, eso no quita que el Colegio de Pichincha sea quien las proponga y sea quien de una manera visible ponga en el tapete las necesidades que tenemos en el diario ejercicio y en la reforma a la ley. Efectivamente, la norma manifiesta, artículo 6 del estatuto, que el Comité Ejecutivo Nacional tiene a su cargo la reforma del Código de Ética y del estatuto. Ujú, ¿Sí? ujú. Pero eso no opta, como tú bien manifiestas, Martí, que cada colegio provincial Paga provea más de insumos aportes, a la federación, exactamente. ¿no es cierto? Ajá. Me invento, el Colegio de Periodistas de Pichincha propone que se haga este cambio. Ujú. Muy bien, ese es un insumo. Ponencia de Pichincha, el resto de colegios le puede acudir. Sí, claro, hagamos una sola. En comité ejecutivo se trata el asunto. Ujú. Se trata el Excelente. asunto, ¿sí? Ujú, ujú. Una vez que el comité ejecutivo trata el asunto, pone en consideración de la Asamblea Nacional de Periodistas, ¿sí? Que está integrada por 2 periodistas por cada colegio provincial, más un periodista por cada 20 socios activos. Esa es la integración de la Asamblea Nacional de Periodistas. Una vez que se ha reformado en el interior de la Asamblea Nacional de Periodistas, ahí se pule el documento y se lo envía al Ministerio de Educación para su respectiva aprobación. Claro. Ahí sí ya consta con la respectiva reforma, Ya. porque para la reforma a la ley de ejercicio profesional tiene que la Asamblea Nacional, el Congreso Nacional que se llamaba antes, Exactamente, eso es lo que iba a mediante consultar. decreto supremo Ujú. se promulgó la ley de ejercicio profesional. Entonces, el Congreso de la República es el que elabora y reforma leyes. Entonces, allá tendría que ir. Pero la Asamblea Nacional de Periodistas, a través de su comité ejecutivo, enviar señores de la Asamblea Nacional de la República, analicen esta ley, que hagan estas reformas, estos cambios. No es nomás como por allí vi en alguna red social, que estaban haciendo los señores de Fundamedios la reforma al Código de Ética. Así, Sí. mira. Hace 15 días en Ambato toparon el tema. Ay, mira. Yo digo, ¿y dónde queda el estatuto que todavía tiene vigencia, aunque sea viejito? Claro, tiene vigencia. Yo tengo mi librito ahí que ya está bien viejito, maltratadito, porque a todas las sesiones, cuando estaba en el directorio del Colegio de Periodistas de Pichincha, he acudido con ese librito que llamo yo. Ujú. Y como decía, que yo no lo escribí, porque cuando ya se publicó esa norma, yo apenas era estudiante secundario. Ujú. ¿Ah?
Ya. Entonces, lo mismo a la reunión del Comité Ejecutivo Nacional, siempre con aquel librito. Ujú. Entonces, en eso se debe trabajar. Así es. En eso se debe así es. trabajar y se insiste en el llamado a los colegas. Vengan, afíliense a su colegio. No Ujú, pregunten qué me da el colegio. ujú, Simplemente pregunten qué puedo hacer yo por el colegio. claro. Yo recuerdo que alguna vez echamos brocha para pintar este local. Ya. Este local, algunos directivos del colegio estuvimos pintando, acondicionando, insonorizando y todo eso para que funcione la radio. Y me ocupo el honor de ser miembro del directorio cuando empezó a funcionar la radio. Ah, qué bien. Eso es bueno, eso es bueno. Y Claro. así se ha trabajado. Entonces, mira, yo decía que a veces me he equivocado, sí, claro, y yo tengo que reconocer. Es de sabios reconocer. No soy sabio, pero sí tengo que reconocer el error, la equivocación, el tropiezo que uno da. Terminada la administración del magíster Danilo Villarroel Silva, terminaba la administración 2021-2023 y había que elegir un nuevo comité ejecutivo con su correspondiente presidente. Y por ahí algunos compañeros me dijeron que yo asuma la presidencia, que me lance candidato. Digo, pero ¿no les parece que es importante la equidad de género? Yo creo que deberíamos, porque la antecesora de Danilo fue Susana Piedra. Entonces, ¿quién debería sucederle a Danilo? Sería una mujer, Ya. ¿sí? Porque las mujeres tienen su capacidad, tienen su oportunidad, tienen su talento, tienen su talante. ¿Y por qué no van a dirigir? Aquí tenemos ya a Yolanda León también que estuvo al Ujú. frente, ¿cierto? Ah, sí Entonces, estuvo también en claro, la entonces, federación. Ya. entonces, de un nombre. Por ahí la gente decía que no le conoce, bueno, era primer vicepresidente. Y le digo, pero bueno, ya ha trabajado, fue tesorera del comité ejecutivo, luego vicepresidente, ahora démosle la oportunidad para que sea presidente de la federación. Ahí me equivoqué. Elegimos no una presidente de la federación, sino que elegimos una dictadora, Oh. la señora Doris Mori Morante. Sí, o sea, ahí me equivoqué. De suerte que alguna vez un compañero del comité ejecutivo sí me dijo, la culpa es tuya. Le digo, sí, la culpa es mía. Yo promocioné ese nombre. Y dice, porque a quién no le conocíamos a la señora, pero tú dijiste, sí, ese fue mi error. Y fue muy caro ese error, porque la señora debe haber convocado al comité ejecutivo en febrero para que el 1 de marzo ya haga público el llamado a la Asamblea Nacional, porque el 1 de abril del año 23 fuimos elegidos. Entonces ella tenía, de acuerdo que es el estatuto, en el primer trimestre de cada año se llama asamblea para presentar su informe de labores y cada 2 años para elegir comité ejecutivo. Sé que ha convocado a asamblea para este sábado, Sí. Ujú. pero de manera oficial no conozco. Ya. Al ver la actitud de la señora, yo no me podía quedar cruzado de brazos. Yo le decía, mira, tienes que cumplir con la norma, el estatuto no te permite hacer esto, este otro, aquello. Entonces, no le gustó. Yo le dije, mira, ¿podemos formar comisiones? Me preguntó, le digo, claro, las comisiones son de funcionamiento del comité ejecutivo. Mira lo que dice el artículo 2, entre las funciones del comité ejecutivo, formar o designar las comisiones que creyere conveniente para su funcionamiento. Verán que no estoy con teleprompter ni tengo ningún papel acá. Claro. Pero que resulta que cuando teníamos que ya nombrar las comisiones, porque ya estaban en papel las comisiones, Ya. en el primer comité ejecutivo que se desarrolló en Quevedo, y en la noche era la sesión solemne de su posesión. Pero ¿para qué vas a posesionarte en acto solemne? Si el estatuto y el mismo reglamento de elecciones manifiestan que el día de la asamblea se proclaman resultados, Inmediatamente ya estás posesionado. Ya. Ujú, Pero bueno, ella quería que toda su gente sepa que es la presidenta, porque nadie la conocía, ujú. pocos en Los Ríos. Le dije, mira, ahorita ya estaba reunido el comité ejecutivo, pon en consideración de los compañeros para
elegir las comisiones, designar las comisiones. No, dice, ahorita no tengo tiempo. Tengo que estar a las 2:30 de la tarde en la peluquería. Oh, era más importante la peluquería. Pero el camino más adecuado era, quédate tú al frente de la presidencia y yo me voy a peluquear y... Ah, por supuesto, No, claro. ella para clausuró que la no sesión. Ah, Clausuró la sesión. ya. Me dio una molestia. Digo, pero, bueno, la presidenta no. Y después un compañero le ha escrito diciendo que haga el favor de informarle en qué comité ejecutivo se nombraron comisiones. Ya. Me llama al teléfono. Ya le venía diciendo, mire, está haciendo las cosas mal. Si sigue así, yo me haré a un lado. Me llama al teléfono para decirme, mira, ¿qué opinas de esto? Le digo, no, yo no sé nada del particular. Me envía el texto que le envié, ya, valga la redundancia, reviso. Tienes razón, le digo el compañero. Te dije a ti que hay que nombrar las comisiones, vos dijiste que te ibas a la peluquería. Bueno, luego hablamos, me dijo. No me volvió a llamar. Después llega al comité ejecutivo otro oficio de gente que sí ha militado en la federación, como Carlos Macías. Carlos Macías Flores, que una temporada estuvo acá en el continente y él trabaja allí en Galápagos. Le pone un oficio para preguntarle quién le autorizó la elaboración de esas credenciales que ella hablaba homologadas, el carnet homologado. Ya. El artículo 61 del estatuto dice que la Federación Nacional de Periodistas del Ecuador, el comité ejecutivo, debe autorizar la emisión y el costo de esa credencial. Entonces la señora dijo a cada colegio, la credencial es esta y vale creo que $15. Un porcentaje para la federación y otro porcentaje para el colegio. ¿Y por qué? Digo, ¿ves las consecuencias como te están cayendo? Tenías que poner en consideración del comité ejecutivo. Y como Daniel Villarroel también hizo, pero él puso en conocimiento del comité ejecutivo. Tanto así que con la resolución del comité ejecutivo ofició al gobierno nacional. Guillermo Lazo, el presidente. Pone en conocimiento del secretario de Comunicación de la Presidencia. Estos son los carnets de la Federación Nacional, con código QR. Entonces la señora dijo, no, que nadie ha tomado en cuenta. Le digo, mira, aquí está el documento. El señor Danilo Villarroel puso en conocimiento del comité y el comité le autorizó. Además, ¿por qué la federación tiene que ser mantenida por los colegios? ¿Para qué? Para que la presidente de turno se vaya y se pasee con plata a los colegios. Porque yo pregunto, ¿qué han recibido los colegios? Eso me han llamado. Ve, ¿qué pasó? La FENAPE no tiene vida. Se dio en hacer paseos a México. Dizque a un curso y en la Universidad de Isla Huaca. No hay mal que por bien no venga, dice no. Así es. A raíz del incidente del señor Jorge Glass, que fue sacado de la embajada, como todos sabemos, de la embajada mexicana, México rompe relaciones diplomáticas con Ecuador. Y antes de aquello, la señora Doris Mori pone un oficio a la embajada mexicana solicitando les visen a los colegas periodistas cuya lista adjunto para poder asistir a un curso. Y es a un paseo. Le convirtió a la federación en agencia de viajes. Dios. De ese listado, 3 personas no son periodistas. Qué pena. ¿Ah? Entonces, yo le hacía caer en cuenta esos errores. La señora supuestamente me ha sancionado. Me manda un oficio indicando que he sido sancionado por extralimitar mis funciones. No tipifica la infracción, no tipifica, no dice por qué tiempo estoy sancionado, ¿sí? No me convoca comité ejecutivo, me borraron de la lista, no sé lo que está pasando, sino porque algunos compañeros me comentan, me comunican. ¿Y para qué le sirvió la Federación Nacional de Periodistas del Ecuador? Para ser asesora del gobernador de la provincia de Los Ríos. Por eso quería que todo el mundo en Los Ríos sepa que es la presidenta. Sí, en realidad esa situación está en el tapete, está en este álgido momento de saber qué va a pasar con las elecciones a las que ya se tenía que haber convocado, conforme tú lo indicas, desde el mes de febrero.
y estamos los colegios un poco desarticulados, un poco tensos, sin saber realmente qué es lo que va a pasar. Regresemos a tu ejercicio, Wilson, perdón. Tú estuviste en el periodo del doctor Villarroel, hasta donde tú nos Vicepresidente, contabas como claro, vicepresidente, vicepresidente del y colegio. de ahí, ¿qué sucedió? A ver, culminó la administración de Ya, Marco y había que nuevamente convocar elecciones cada 2 años, como dice nuestra norma. Y así se hizo. Se convocó a elecciones y la gente de acá de Pichincha, muy generosa conmigo, me pidieron que asuma la presidencia. Oye, ya. pero, o sea, no es que por ser vicepresidente ya me toca la presidencia. No, hay chance de otros compañeros. Mire, yo he sido vocal por otras oportunidades, 2 vicepresidencias. Que sean otros compañeros los que tengan la oportunidad de trabajar. De trabajar. Ujú. Tú ya conoces, tienes experiencia. Bueno, como tengo el sí dañado y el no flojo, dije, bueno, y Ya, les acepté. Armamos un equipo entre los cuales tuve el honor de contarte en mi sí, directorio, muchas gracias, así fue. con expresidenta, la que fue antecesora tuya, Ruth Perugachi, también fue la secretaria del colegio. La misma Susana Piedra fue vocal del directorio, Ujú. ¿sí? Entonces, lo mismo en el Tribunal de Honor, hubo gente muy valiosa, Roberto Mar Machado, es profesionalizado el Roberto Mar, el Ah, mismo ya. Andrés Carrión, Ujú, ¿quién más estuvo? Bueno, nos preocupamos en hacer una lista representativa, ujú. ¿sí? Entonces, ahí viene otra anécdota, cuando voy a hacerle firmar a Andrés Carrión, me fui a la radio, Ya. para que me acompañe como miembro del Tribunal de Honor. ¿No? Y era hora que seas el presidente, me dijo, y me firmó la aceptación de la candidatura. ¿Eh? Ah, qué Sí, bien. el Andrés fue muy generoso también conmigo. Ya. Y bueno, se cumplió los 2 años. Se cumplió los 2 años, como dije, en el mes de junio del 18 se designó Tribunal Electoral, cuya presidencia la tuvo José Guaigua, actual secretario del colegio, Ujú. y no hubo listas calificadas, porque una lista que se presentó era gente que no cumplía con el artículo 54 del estatuto, que dice que deben tener mínimo 2 años y deben estar al día en sus obligaciones con el colegio, Mínimo 2 años para para ser ser parte del del directorio. directorio. Ya. Pero para elegir y ser elegido se necesita estar al día. Al día. Ya. Entonces resulta que la lista que inscribieron, han inscrito, ¿no? Ujú, Porque quien estuvo a cargo de aquello, Pepe Guaigua con sus miembros del tribunal. ujú. Los miembros o los candidatos no eran socios activos, ¿sí? Ya. No eran socios activos, entonces no calificó la lista. Ya. Entonces ahí aparece un listado de gente que ni les conocía. Una de las candidatas, me van a permitir que no dé nombre, Ujú. una de las personas candidatas en esa lista, ¿a quién me le topé el día de las elecciones? Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Y les conoce, les digo, no, no los conozco. A 2 o 3 personas conozco. ¿Y a ti? Dice, yo no les conozco a nadie. Es que era gente que no ha militado. Ya. Se les notificó que no ha calificado la lista. Qué bestia se pusieron, pero bravísimos, ¿no? Ya. Entonces, ¿yo qué culpa tenía? Claro, Si era el yo que no soy de estaba tribunal. haciendo y haciendo respetar lo que la norma dice. La norma dice. Ujú. Entonces ingresan acá al colegio, hacen una asamblea sin el quórum reglamentario que dice la mitad más uno de los socios activos, ¿sí? Y resulta que aparece como director de la asamblea el señor que fue sancionado por el Tribunal de Honor y que nunca más apareció por el colegio, que nunca pagó un centavo, aparece como director de asamblea. Y después aparece como presidente del Tribunal Electoral,
otro señor que nunca apareció por acá por más de 10 años, que coincide con la década desaparecida en el Ecuador. ¿Ah? Apareció como presidente del Tribunal Electoral. Han hecho una elección con veedores del Tribunal Electoral de aquí de Pichincha, del Consejo Nacional Electoral, la delegación de acá de Pichincha, y con informe. Si no somos organismo político, para que vengan a meter manos, sus pezuñas los del Tribunal Electoral del Ecuador, o Consejo Nacional Electoral, como se llama en Venezuela, y aquí también en el Ecuador. Entonces, demandaron, no al colegio, demandaron al Ministerio de Telecomunicaciones, que para la época nos pasaron allá para que sea organismo de control, el Mintel, porque antes fue la Secretaría de Comunicación, porque le quitaron al Ministerio de Educación esa facultad. Digo, qué raro. Si el Ministerio de Educación es la que aprobó nuestro estatuto, nuestro código de ética, nuestro reglamento de elecciones, ¿por qué le dan otra entidad? Claro. Y nuestras carpetas andaban de Herodes a Pilato, y así, hasta que regresó al Ministerio de Educación. Entonces presentaron un amparo, les negaron en uno de los juzgados de la función judicial en el lado sur, ¿cómo lo que llaman eso? El Complejo Judicial Sur. Les negaron. Entonces hubo una apelación verbal, ¿no? Hubo una apelación verbal. Y en la Corte Provincial les dieron la razón. Y entonces el Mintel, ¿qué es lo que dijo? Que atendiendo la sentencia, proceden a registrar el directorio de esas personas, porque legalmente no estaban cumpliendo con la norma. Por eso el Mintel tampoco le registró. Después de su proceso electoral que hicieron, no le registró. Hay documentos. Si alguno de los compañeros desea, avísenme y yo les doy con mucho gusto, les hago ver la documentación, tanto del Mintel cuanto del Tribunal Electoral de aquella época. Ya. Entonces, esas cosas se han dado, porque no todo ha sido color de rosa acá. Así es. ¿Sí? Entonces, ese grupo de gente se desafilió en el momento que ya les faltaba poco, porque más se pasaron el tiempo litigando, hasta la Corte Constitucional. Sí. Yeah. Entonces, les negaron todo. Pero antes que vaya a la Corte Constitucional, quien estaba de candidata a la presidencia, que después por mandato de una sentencia le dieron el nombramiento, renunció y se desafilió con todo su combo. En archivos de acá debe constar el documento mediante el cual se desafilió todo ese grupo de gente. Ya. Se desafiliaron. Es lo que ha pasado. Es lo que tengo que contarles. Son anécdotas. Y vivencias, ¿no? Claro. Unas, como tú bien dices, alegres, otras conflictivas, otras que nos han dejado lecciones tanto de vida como de trabajo, y ver que la ingratitud de las personas causa muchas veces conflictos así un poco que no son salvables. Y me ha dado un gusto enorme conocer toda esa trayectoria valiosa que has desarrollado en el desempeño gremial, en el desempeño de la defensa, inclusive de los colegas, de la defensa del colegio como institución, y que ahora pues nuevamente estás en nuestro apoyo, y algo que te agradecemos enormemente. Algo que yo siempre rescato y me gusta mencionarlo es que tú me dijiste, no importa en el espacio en que me coloques, si yo puedo ayudar, yo puedo colaborar, lo haré desde cualquier lugar. Y eso es muy valioso, y efectivamente se ha dado que tú has colaborado de una manera desinteresada, de una manera abierta, de una manera óptima en el cargo de vocal, que es el que teníamos ese espacio, pero por supuesto siempre reconociendo tu apoyo y tu aporte. El tiempo nos corre, el tiempo nos resulta corto para todo lo que tenemos que conversar, para todas las situaciones que se han venido dando, y yo te doy el agradecimiento fraterno, el agradecimiento sincero por haber acudido a nuestro llamado, por habernos contado
las anécdotas y la situación de cómo ha sido el desarrollo en el ejercicio de tus altas funciones, Wilson. Muy amable, muy buenos días. Antes de nada, yo debo ser el que agradece por la gentileza que tiene el colegio de tomarme en cuenta, ahora que ya estoy retirado de todo, menos de la vida. Sigo agradecido con la vida, sigo agradecido con la institución, sigo agradecido de mi Dios, y perdóname, soy creyente, por haberme enseñado el camino de la comunicación para ser un profesional en esto. Muchísimas gracias a ustedes, amigos oyentes, a ustedes, amigos televidentes. No se olviden que tenemos un colegio profesional a quien defenderlo. Acudan al colegio, reunámonos, conversemos nuestras anécdotas, nuestras vivencias, nuestros chistes, nuestras anécdotas. Los compañeros que han hecho cobertura en medios, los que han sido acreditados en la Presidencia de la República, en el Congreso Nacional, o los que hemos tenido el trabajo en comunicación institucional, tenemos mucho que contar. Y aquí debemos estar, no solamente por los 50 años, que te deseo toda clase de éxito, que el éxito no será de la compañera Roballo, no será de Marta Roballo, sino el éxito del Colegio de Pichincha, que es la institución, porque mañana, ¿cuándo? En diciembre ya tenemos la administración, y vendrá el 5 de enero del año 26 otra administración, y hay que seguir empujando el carro en el mismo sentido, sin importarnos si somos presidentes, si somos vocales o si somos un afiliado más. Muchísimas gracias, que tengas un excelente día. Gracias, Wilson, muy amable. Un buen día, señores televidentes y audientes, un buen día. Gracias por ser parte de este recorrido por el tiempo. Esto fue 50 años de historia, donde cada semana descubrimos un nuevo tema que nos conecta con lo que fuimos y lo que somos. Te esperamos todos los jueves de 10 a 11 de la mañana, porque siempre hay una historia más por conocer. Y así llegamos al final de hoy, pero no te preocupes, esto es solo el principio. Te invito a que nos sigas para que no te pierdas ni una sola sorpresa, ni todo el contenido increíble que tenemos preparado para ti. Tu apoyo significa mucho para nosotros y queremos compartir mucho más contigo. Nos vemos muy pronto.